Muy buenos días para todos. Estamos dando inicio al comité GSC correspondiente al 12 de septiembre de 2018. Con respecto al calendario económico, iniciamos hoy con cifras de industria de la zona euro, contracción nuevamente, segundo mes consecutivo con malos datos del sector industrial en esta que es la segunda región económica más importante en el mundo. Tal vez acá esto afectaría un poco las expectativas de estabilización económica que se tenían para la región. Veremos el día de mañana los pronunciamientos del presidente del Banco Central Europeo, el señor Mario Draghi, donde hará pública la revisión de pronósticos de crecimiento y probablemente, como lo mencionan algunos analistas, considerando la posibilidad de reducir esas expectativas. En China se dieron a conocer los desembolsos de crédito, los cuales estuvieron por debajo de lo esperado en el mes de agosto. También el crecimiento del dinero circulante en la economía, una de esas medidas conocida como el M2, creció por debajo de lo esperado. Ambos indicadores sugieren desaceleración para la economía como un todo. Con respecto a los Estados Unidos, hoy se dio a conocer cifras de la inflación al productor, descendió de manera inesperada del 3.3 al 2.8%. Esto podría reducir un poco las presiones alcistas en términos de tasas. También más adelante tendremos la publicación de el dato de inventarios de petróleo. Ayer ya pues salió el del Instituto Americano de Petróleo, que estará siendo explicado por Natalia más adelante. Publicación del Beige Book hacia la 1 de la tarde, colocaciones de tesoros a 10 años hacia mediodía por 23 billones de dólares y declaraciones de dos miembros de la Fed, el presidente de la Reserva de San Luis, James Bullard, quien es el que ha advertido acerca del riesgo de una inversión de la curva de rendimientos, y la miembro de la Junta de Gobernadores, Lael Brainard. La jornada cerraría con la publicación de la inflación al productor en Japón. Bueno, en Europa ya mencionábamos los dos temas de la industria y la publicación de pronósticos de crecimiento el día de mañana. Y luego de haber tranquilizado a los inversionistas durante la última semana, un diputado, primer ministro, es decir, uno de los líderes de los partidos que están en la coalición de gobierno, Luigi Di Maio, retomó su discurso de instaurar o de implementar un ingreso universal para los italianos, y esto obviamente es una política que genera riesgos desde el punto de vista fiscal. Por otro lado, en este tema del Brexit, el día de ayer se estaba anunciando que probablemente en algunas horas o en algunas jornadas se dará a conocer la fecha del mes de noviembre en que se oficializaría el acuerdo de divorcio, antes aún de que se tenga ya la confirmación de que se ha avanzado en las conversaciones. Y de manera paralela, en el Reino Unido, 50 parlamentarios conservadores estarían promoviendo una moción de censura en contra de la primera ministra, que también es miembro de su partido, pues no están satisfechos con el plan de negociación del Brexit, que en teoría en algunas 6 u 8 semanas estaría firmándose. Estos 50 parlamentarios solicitarían la destitución de Theresa May. Y esto simplemente es un factor de riesgo adicional. Por un lado, recibimos buenas noticias del avance de negociaciones del Brexit, pero por el otro lado hay un compromiso acerca de lo que sería o representaría para el Reino Unido una modificación de su cabeza de gobierno. Con respecto a Alemania, nuevamente se avivan las especulaciones de una fusión entre las dos principales entidades financieras, Deutsche Bank y Commerzbank. El Commerzbank había sido rescatado en años recientes por parte del gobierno alemán, el cual mantiene una participación del 15%. Las cabezas de ambas entidades, digamos que tiene una visión diferente sobre el momento adecuado de la fusión. Para el caso del Commerzbank, su director dice que cuanto antes es mejor, mientras que para el presidente del Deutsche Bank hay que esperar algunos meses, y por eso considera que no antes de año y medio se podría estar finiquitando este tipo de operación, pero no lo negaron en esta ocasión. Ellos ya estuvieron sentados, o estas dos entidades estuvieron sentadas durante el 2016, en las que se discutían la posible fusión, pero en ese momento determinaron que lo más adecuado era continuar con sus procesos individualmente de reestructuración. En los Estados Unidos se va a conocer que Canadá aceptaría la participación de los productores estadounidenses en su mercado local lácteo. Esto era una de las cosas que habían venido rechazando insistentemente, pero que ya habían sido incorporadas en algunos tratados de libre comercio firmados por Canadá, específicamente los contemplados con la Unión Europea y con la Alianza del Pacífico.
Por otro lado, en temas políticos en los Estados Unidos, el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, quien es obviamente, por supuesto, miembro del Partido Republicano, busca mantener o retener el mayor tiempo posible a los senadores en Washington para que los demócratas tengan menos tiempo de campaña. Eh, Recuerden que en el mes de noviembre existen o se tienen estas elecciones legislativas. De todas maneras, y de acuerdo a varios sondeos de intención de voto, el riesgo para los republicanos no está en el Senado a pesar de su estrecho margen de mayoría, sino está en la Cámara, donde gozan de una, pues de una holgura suficiente para tramitar proyectos de ley. Por lo tanto, el principal golpe veríamos nosotros en el mes de noviembre y veremos si este tema de la Cámara genera más ruido. Recuerden que una de las tareas de la Cámara o de los primeros temas que puede tener la Cámara es iniciar un proceso de destitución del presidente Trump. Esto podría empezar a suceder a partir del mes de noviembre. Veremos qué ocurre en caso de que los demócratas obtengan la mayoría en este cuerpo del legislativo. Y finalmente en Estados Unidos el regulador rechazó una propuesta de Wells Fargo de devolverle el dinero a sus clientes por hacerles comprar de manera innecesaria seguros de vehículos en el momento en que concedían créditos. Con respecto a América Latina, finalmente el día de ayer el expresidente Lula dio su bendición a Fernando Haddad como candidato del Partido de los Trabajadores para las próximas elecciones presidenciales en Brasil. Estas elecciones se realizarían el próximo 7 de octubre. De acuerdo a las últimas encuestas, Haddad está empatado en el segundo lugar con varios candidatos, entre los que está una candidata ecologista, otro candidato de izquierda y un poquito más alejado el candidato preferido por los inversionistas, que era el ex gobernador de Sao Paulo, el señor Alckmin. Por lo tanto, acá digamos que el mercado tendrá que esperar una segunda vuelta el 28 de octubre, donde probablemente esté el candidato de extrema derecha, el mismo que recibió el ataque de la semana pasada, y uno de estos tres o cuatro posibles contendientes. En apariencia, ese candidato de extrema derecha perdería contra cualquier candidato, pero no es tan seguro que digamos, pierda con Fernando Haddad, así que existe aún una alta incertidumbre desde el punto de vista político. Haddad es crítico del sistema bancario en Brasil, ha propuesto incrementar los impuestos a este sector y por otro lado no es partidario de ningún tipo de privatización. En Argentina, de acuerdo a lo esperado, el Banco Central mantuvo su tasa de referencia en el 60% y la explicación es básicamente que la inflación ha vuelto a incrementarse o acelerarse en el mes de agosto y que los indicadores preliminares de septiembre sugieren que esta tendencia se mantiene. Con respecto a los mercados accionarios hoy, vemos algo ya de comportamiento mixto, ya no tenemos pérdidas generalizadas, las acciones están siendo impulsadas por el sector petrolero y en el mundo se ha visto también que el sector que presenta pérdidas en este momento es el sector de servicios públicos. Eso es todo por ahora, los dejamos con Natalia. Las acciones de manera global durante la jornada anterior permanecían algo débiles y cerca de mínimos de las últimas 3 semanas, conforme la posible guerra comercial entre Estados Unidos y China pueda escalar próximamente y frente a la debilidad que vamos a ver posteriormente del dólar frente a las principales monedas globales. Esto se ve reflejado en los futuros del Standard & Poor's, los cuales pues veíamos que mantenían señal de tendencia positiva en el corto plazo, por lo menos lo veíamos en las últimas 4 semanas consecutivas, pero nuestro indicador técnico ya el día de ayer, con ese leve retroceso y continuación de retrocesos, veíamos entonces primera señal de agotamiento desde el máximo que fue alcanzado para finales de agosto en los 2.916 puntos y que vemos se vuelve a acercar entonces los futuros hacia el nivel de los 2.880 puntos. Algo de estabilidad, el nivel de control estaría sobre los 2.840 y por el momento monitorear esta primera señal de posible agotamiento en lo que sería una jornada pues, de recuperación probable para las acciones en Estados Unidos. Hoy la atención de los inversionistas estará centrada en el evento de Apple, el cual está programado para iniciar al mediodía y donde se conocerán lo que son los nuevos modelos de sus principales productos, lo que son las tres nuevas versiones del iPhone, modificaciones en el Apple Watch y lo que sería también en los AirPods, que es el nuevo producto que lanzó lo que fue el año anterior. Esta será determinante para las proyecciones de los analistas sobre las ventas de cierre de año y lo que serían las ventas
para diciembre. Las acciones vemos que suben cerca de un 2,53% antes de la apertura de mercado, así que estaremos pendientes de lo que será este evento a lo largo de la jornada. Y pasando con el mercado de divisas, el dólar estuvo levemente débil frente a las principales monedas globales durante la jornada anterior, lo que le dio algo de respiro a los mercados emergentes y las monedas de esta región. Sin embargo, estas han sido las monedas más golpeadas por la crisis económica y comercial y el aumento en las tasas de interés en Estados Unidos, generando una caída de casi el 7% en el índice de monedas de mercados emergentes. Hoy se ven más monedas, digamos que ganándole o oponiéndose un poco a la fortaleza del dólar. Real de Brasil con un avance del 0,77, el rand sudafricano vuelve a liderar ganancias con un avance del 0,50% y en tercer lugar vemos un peso mexicano que también se mantiene en el terreno positivo y digamos que le gana un poco al dólar para la jornada de hoy. En el terreno negativo, won surcoreano retroceso del 0,27, pero pues de manera general vemos avances en casi todas las monedas frente al dólar. Por esta misma debilidad que estamos viendo del dólar, podría haberse algo beneficiado el oro durante la jornada. Les recuerdo que ha sido uno de los activos más golpeados en los últimos meses, pero pues con esta debilidad del dólar podríamos ver algo de recuperación para el activo. Con respecto al mercado petrolero, reafirmamos nuestra crítica a los titulares de prensa de ayer acerca de los impactos del huracán Florence sobre la presión que tendría el mercado petrolero al alza. Ayer más bien hubo otras noticias más acordes con el incremento del precio del petróleo, o más bien la estabilidad del mismo al comienzo de jornada, como mencionábamos las tensiones en Siria, y más adelante pues ampliará la información Natalia con respecto a los inventarios de petróleo. Interesante las declaraciones del ministro nuevamente de Energía ruso, Alexander Novak. En la que pues establecía básicamente esa posibilidad de incrementar la producción de su país en 300,000 barriles de crudo en los próximos 12 meses. Si bien es cierto, él manifestaba que no era algo que fuera a ejecutar de manera inmediata su gobierno, sí tenían esa capacidad en cierta medida, por eso hemos mencionado que hay varias fuerzas bajistas sobre el mercado petrolero más que alcistas. Las alcistas ya han sido identificadas plenamente y están simplemente relacionadas a esos problemas de producción de Venezuela y a los efectos de las sanciones que se vienen en Irán. Probablemente esta presión alcista en el mercado petrolero se mantenga hasta ir conociendo el verdadero impacto que tenga sobre los suministros iraníes, pero como ya hemos mencionado en pasados reportes, pues básicamente lo que podría ocurrir en este mercado es que una vez se tenga ese impacto, la OPEP se reuniría y podría compensar estos problemas, algo que molestaría mucho a Irán, pero que es lo que hemos estado viendo, podría impulsar a Arabia Saudita. Por eso consideramos que este cartel en cierta medida tiene desde el punto de vista operativo unas serias dudas de lo que puede hacer con respecto a su nivel de oferta y cómo puede hacer que los países miembros se ajusten a esas políticas decididas de manera conjunta. Eso es todo por ahora, los dejamos con Natalia. El día de ayer, la Administración de Información de Energía de Estados Unidos pues, publicó su reporte sobre las estimaciones para lo que sería el mercado petrolero este año y también el próximo año, primer semestre, con lo cual recortó el crecimiento de la demanda mundial de petróleo para este año en 80,000 barriles a 1,58 millones de barriles día y recortó también la estimación de consumo de 2019 en 100,000 barriles día a 1,47 millones barriles día. La OPEP comparte esta estimación, creen también que la demanda se verá debilitada durante finales de este año y probablemente persista para lo que es el primer semestre del próximo año.
Como es usual, se conoció la cifra de inventarios de API a cierre de la jornada, el cual mostró una caída de 8.6 millones de barriles para la semana terminada el 7 de septiembre. Si este dato es confirmado hoy, sería la mayor caída desde comienzos de julio. Y por su parte, los inventarios de gasolina aumentaron 2.12 millones de barriles. Estas dos noticias fundamentales, pues que le hacían, digamos que contrapesos contrarios a el movimiento del petróleo, lo que veíamos era que retornaba entonces el WTI a la racha alcista que veíamos traía durante los meses previos, a pesar de que el recorte de la demanda mundial que fue dado por la Administración de Información de Energía y que es compartida a su vez por la PEP presiona a la baja, el dato de inventarios de API pareció ser más relevante durante la jornada anterior para los inversionistas, con lo cual retornó esa tendencia positiva de corto plazo. Hoy a las 9:30 de la mañana se conocerá el dato oficial, por lo que se debe monitorear el siguiente nivel objetivo, que serían los $71 el barril. Sin embargo, los analistas prevén para el dato oficial del día de hoy también una caída de 2 millones de barriles, es un poco, pues es menor a la cifra de API, pero pues la dirección es la misma, con lo cual es probable que el petróleo continúe con esta tendencia al alza en el corto plazo. El mercado de renta fija muestra hoy descensos en las tasas de descuento, básicamente preparándose ya para la subasta de tesoros a 10 años por 23 billones de dólares. Y también en medio de esta, digamos, menor preocupación que tenemos el día de hoy entre los inversionistas, recuerdo eso que mencionábamos de un mercado accionario con tendencia mixta. También en mercados emergentes, por lo menos las monedas, bueno, están desplomándose de manera generalizada frente al dólar. De hecho, vemos ganancias en algunas de ellas, mercado petrolero fuerte y pues hoy, como mencionamos, valorizaciones en lo que es la renta fija de mercados de referencia. Sin embargo, sí vale la pena advertir que los tesoros a 10 años en pocas jornadas se han acercado nuevamente al 3%. Eso es todo por ahora. Finalizamos el reporte internacional. Damos entrada al informe Colombia, donde tenemos información acerca del recaudo tributario, el cual en el acumulado al mes de agosto de este año solo crece 2.5%. Incumpliremos esos objetivos de recaudo para todo el año, que están cerca de 136 billones de pesos. Y obviamente pues ya de manera oficial se ha dado a conocer que esto se debe a una lenta recuperación de la economía colombiana. Sin embargo, en el mes de agosto se ha visto reacciones favorables de lo que es el impuesto de renta, probablemente ese nuevo mecanismo de fragmentar el tipo de ingresos en esas 4 cédulas que pues es como el nuevo mecanismo que se tendrá de ahora en adelante, haya generado pues obviamente esos mayores pagos por parte de las personas naturales y algo de mejora en lo que es el impuesto del IVA en el mes de agosto. Hasta aquí el reporte de las noticias macroeconómicas, las dejamos con Natalia. En cuanto al índice Colcap, vamos a ver cómo continúa entonces la racha bajista para el índice accionario, a pesar de que la jornada anterior veíamos recuperación en casi todas las acciones principales, pues se mantiene tendencia negativa. Lo que vemos aquí es que pues se dio este ligero rebote al alza, por lo que fue la recuperación de la jornada anterior hasta el nivel de los 1.480 puntos, pero pues se mantiene señal de tendencia a la baja. Esta solamente podría verse agotada o mostrar una primera señal de agotamiento si se acerca con fuerza suficiente al nivel de los 1.500 puntos, que será entonces lo que debemos monitorear en las próximas jornadas. Tendencia estructural, les recuerdo, sigue estando a la baja, pero pues la magnitud no es aún considerable para pensar que se persista o continúe esta tendencia en el largo plazo. En noticias corporativas, el día de ayer fue publicado la actualización operacional de Avianca referente al mes de agosto. Continúa un poco el panorama que hemos observado en los últimos 4 meses, donde el mercado doméstico sigue siendo fuertemente impactado y bastante débil, mostrando cifras en los indicadores principales de la aerolínea débiles que afectan el desempeño consolidado, con una caída de 3,5
con una caída de 3,5% en el total de pasajeros transportados frente a agosto del 2017. El mercado doméstico vemos que mostró señales y continúa mostrando señales de debilidad. Los dos indicadores ASC y RPK, el primero que mide la capacidad y el segundo que mide también la rentabilidad que se recibe por cada pasajero transportado, ambos mostraron retrocesos, el primero de 3,8% y el segundo del 3,9%, producto esto pues de un menor también factor de ocupación, retrocede 0,1 puntos porcentuales y por ende pues digamos que el panorama general del mercado doméstico sigue siendo bastante débil. En cuanto al mercado internacional, sobresale pues el total de pasajeros aumentó un 3,7%, pero pues sobresale lo que es la cifra de ASC, un avance del 5,9%, que podría estar explicado por mayores kilómetros volados y la entrada en operación de las nuevas rutas internacionales, que aumentó la frecuencia a destinos particulares, lo que era la entrada de la nueva flota de aviones que pues estaban enfocados principalmente a lo que eran las rutas internacionales, puede estar dando un avance importante para este segmento, con lo cual, a diferencia de lo que veíamos observando en los meses previos, el mercado doméstico sigue estando débil, pero este mes en particular el mercado internacional con estas buenas cifras logra contrarrestar un poco la debilidad del mercado doméstico, con lo cual en las cifras consolidadas vemos que bueno, el total de pasajeros retrocede un 0,5%, pero las demás cifras, lo que son los ASC, los RPKs y el factor de ocupación avanzan un 4%, 4,6 y 0,5 puntos porcentuales. Así que esto es algo que se deberá seguir monitoreando. Les recuerdo que en octubre está programado que inicie el plan de reactivación total y lo que sería la normalización de las actividades en el mercado local, con lo cual esperaríamos que se vea reflejado también en las actualizaciones operacionales de la aerolínea. Pasando con el análisis de la acción de Grupo Energía de Bogotá, pues esta ha tenido alta volatilidad en las últimas semanas, varias señales de tendencia. Veíamos que tuvo una fuerte caída finalizando junio, que lo llevó de nuevo a niveles cercanos a los 2.025, 2.030 pesos por acción, después de haber alcanzado incluso niveles de los 2.100 pesos y que era pues ese máximo reciente para la acción. Vemos que ahora hay una tendencia positiva en el corto plazo, pero una primera señal de agotamiento que fue anunciada de hecho en la jornada anterior podría darnos luces de que se mantenga la acción estable sobre este nivel de los 2.025 pesos, mientras espera que tome un poco más de fuerza en línea también a lo que sería recuperación de las acciones de manera generalizada. Les recuerdo que sobre esta acción mantenemos recomendación de compra con nivel objetivo en los 2.200 pesos y perspectiva también positiva para lo que será la entrega de resultados que se dará el día de mañana antes de la apertura de mercado a las 9 de la mañana. Y les recuerdo que pues esperamos también cifras positivas para esta empresa. Y finalmente, en lo relacionado con la acción de Ecopetrol, la misma mantiene tendencia positiva. De hecho, estamos viendo que está atacando el nivel de los 3.500 pesos, que era nuestro primer nivel objetivo de corto plazo. Está abriendo con un avance del 2,59%, donde el siguiente nivel objetivo estaría entonces en los 3.800 pesos, corresponde con el siguiente nivel Fibonacci también que hemos observado para la acción, continua tendencia positiva y el nivel de control ya se ubica bastante lejos en los 3.300 pesos. La acción se ha visto beneficiada por noticias fundamentales positivas desde la parte digamos de producción y lo que sería también planes de reducción de apalancamiento por la compañía, y sumado a esto por una nueva recuperación también de los precios del petróleo al alza. La única noticia que podría darle algo de retrocesos o debilitar un poco este movimiento al alza son el acuerdo que se llegue o no con el sindicato USO, que es el más grande que tiene la petrolera, y frente al cual el 22 de septiembre sería la fecha y el plazo máximo para que se dé un acuerdo final entre ambas partes. Y finalmente, en lo relacionado con el peso colombiano, este intentó atacar el nivel de los 3.100 pesos en la jornada anterior. Les recuerdo que este nivel es bastante fuerte, ha intentado ser atacado en repetidas ocasiones en el pasado, en el 2016 de hecho fue atacado en 2 veces y hasta finales del año fue que logró ser sobrepasado, y durante 2017 también se acercó una vez y esta sería la primera vez que se acerque en el 2018.
3.100 pesos sería entonces el siguiente nivel a monitorear en una tendencia positiva que se mantiene y vemos acercamiento a la primera banda del indicador en los 3.066 pesos. Y finalmente en lo relacionado con los test del 2024 vemos que estos siguen estando por encima del nivel del 6,30 que era nuestro nivel de control, tendencia positiva en términos de tasa y los niveles a monitorear están en el 6.26 y el 6.20 para los test de la parte larga de la curva. Aquí damos por finalizado el comité del día de hoy. Les recordamos conectarse todos los días por redes sociales. Feliz día para